Ninguna mano del pueblo se levantará contra mí. Y la oligarquía no me mata, porque sabe que si lo hace el país se vuelca y las aguas demorarán 50 años en regresar a su nivel normal. Hace 68 años se registró una revuelta popular que dejó cientos de muertos y el centro de la capital de la República semidestruido. En un tradicional edificio del centro de Bogotá tenía su estudio de abogacía uno de los políticos más carismáticos de la historia de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán. Dolorosamente sabemos que en este país el gobierno tiene la metralla homicida para los hijos de la patria y la temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano. Proclamó Gaitán en la mañana del 9 de abril de 1948, el mismo día que daba inicio la 9ª Conferencia Panamericana en Bogotá. Este brillante abogado fue ultimado entre las calles 12 y 13 en el corazón de la ciudad, supuestamente por un joven esquizofrénico llamado Juan Roa Sierra. El asesinato dio inicio así a la rebelión popular conocida como el Bogotazo. Lo que pocos saben es que entre los testigos del magnicidio estaba un joven estudiante cubano llamado Fidel Castro. En el año de 1948, Colombia se preparaba para elegir un nuevo presidente. La sociedad colombiana se hallaba claramente dividida entre conservadores y liberales. Entre aquella revuelta surgió un líder social popular llamado Jorge Eliezer Gaitán, un carismático político del Partido Liberal Colombiano, que reunía grandes multitudes en una plaza pública para pronunciar su discurso. Jorge Eliezer fue alcalde de Bogotá, ministro de Educación y senador de la República. Llegó a ser un gran ídolo para el pueblo, lo cual lo llevó a ser candidato disidente del Partido Liberal Colombiano a la presidencia de la República para el periodo de 1946-1950. Los relatos históricos reseñan que el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán se encontraba en su despacho ese 9 de abril de 1948 junto con Plinio Mendoza Neira, Pedro Eliseo Cruz, Alejandro Vallejo y Jorge Padilla. Luego salieron a almorzar cerca de la 1 de la tarde y saliendo del ascensor, Mendoza Neira tomó del brazo a Gaitán y se adelantó al resto de personas. Al llegar a la puerta se produjeron unos disparos. 3 balas impactaron en el cuerpo del abogado penalista y dirigente liberal, causándole la muerte pocos minutos después de haberlo llevado a la clínica central, mientras que su amigo, el médico Pedro Eliseo Cruz, procedía a efectuarle una transfusión de sangre. La conmoción que tradujo el hecho era incontrolable. Aquellos que presenciaron el trágico evento, personas humildes en su mayoría, limpiabotas, loteros y demás personas, persiguieron al supuesto asesino, mientras gritaban ¡Un médico! ¡Mataron a Gaitán! Un agente de la policía cogió a Juan Roa, presunto autor del crimen, y lo introdujo en una droguería a unos pocos metros del lugar donde ocurrió el magnicidio, e intentó protegerlo en la magnitud que lo perseguía. Allí lo empezaron a interrogar y el joven solo decía Cosas que no puedo explicarles, señor. muestras de nerviosismo y angustia. Después de un corto forcejeo, la multitud penetró en la droguería y golpeó a Roa Sierra hasta dejarlo sin vida, para luego arrastrarlo por toda la carrera séptima hasta el Palacio de San Carlos, donde dejaron su cuerpo destrozado, sin vida y desnudo. Estos hechos llevaron a la revuelta nacional en contra del gobierno conservador Mariano Ospino Pérez, a quien se le exigía la renuncia. Ese día hubo saqueos principalmente en el centro de Bogotá, a lo largo de la carrera séptima inicialmente, pero que luego se fueron esparciendo por gran parte de la ciudad, para terminar extendiéndose a varias ciudades de Colombia. Además de los saqueos, hubo incendios provocados por los manifestantes. Incendiaron los tranvías, iglesias, edificaciones importantes
y los mismos locales saqueados. En un principio, la policía intentó controlar el asunto, pero luego algunos policías y militares se unieron a la revuelta, propiciando armas y esfuerzos, mientras que otros tomaron las armas y abrieron fuego contra los manifestantes. El saldo de la revuelta fueron varios cientos de muertos. Las cifras van desde 500, reportados por un cable de la embajada alemana, hasta la extraoficial, de más de 3000. Los daños materiales correspondieron al incendio y posterior derrumbe de 142 construcciones, incluyendo casas particulares, hoteles e iglesias del centro de la ciudad y múltiples saqueos. Ese día Jorge Eliezer Gaitán tenía una cita con un joven estudiante cubano, que años más tarde se convertiría en uno de los líderes revolucionarios más trascendentes del siglo XX. Fidel viene a Colombia en conexiones con estudiantes y organizan un congreso estudiantil. Castro pacta una cita con Gaitán, el cual le ofrece que él puede ser el orador del evento estudiantil que se haría en la Plaza de Toros de la ciudad. Fidel Castro, al enterarse de aquel suceso, no tardó en sumarse activamente a las rebeliones que terminaron en dicho desastre. Durante el proceso judicial por el asesinato, se presentaron testimonios que indicaban que Roa Sierra no fue el asesino, sino que fueron justamente él y los asesinos quienes condujeron a la multitud a tomarlo como culpable y acabarle con su vida. Otras versiones presentadas en el proceso indicaron que Roa Sierra sí era culpable, pero actuó motivado por otra persona. En 1978, la justicia colombiana sentenció que Juan Roa Sierra era esquizofrénico, actuó por motivos personales y solo. Jorge Eliezer Gaitán fue hijo de un librero y de una maestra. Nació en el barrio Las Cruces, en Bogotá, el 23 de enero de 1998. Yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero es respetado.